Mis padres me llamaron vaga por estar en la PC y adoraban a mi hermana, ejecutiva, pero ignoran mi secreto. El aire dentro de la mansión de mis padres en Las Lomas siempre olía igual, a una mezcla costosa de lirios frescos, cera para muebles antiguos y, si prestaba suficiente atención, a desesperación financiera. Era el tercer jueves de noviembre, la fecha que mi madre, Lorena, había marcado en rojo sangre en el calendario para celebrar lo que ella llamaba la cena de pre-Navidad, aunque en realidad era solo una excusa para presumir ante los futuros suegros de mi hermana menor, Priscila. Yo, Marcela, de 32 años, estaba parada en el umbral de la puerta principal. Llevaba mis vaqueros favoritos, unos Levi's negros que tenían más de 5 años, y una sudadera gris con el logotipo de una conferencia de ciberseguridad en Berlín. Para cualquier persona en mi industria, esa sudadera era un símbolo de estatus, una prenda exclusiva que solo se daba a los oradores principales. Pero para Lorena, era simplemente un trapo sucio. Mi madre apareció en el vestíbulo antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que probablemente costaba más de lo que ganaba la empleada doméstica en 6 meses. Su rostro, estirado por el botox pero aún hermoso de una manera fría, se contrajo en una mueca de disgusto al verme. ¿Es en serio, Marcela? Susurró, aunque su tono tenía la fuerza de un grito. Te dije específicamente que hoy venían los padres de Rodrigo. Es una cena formal. ¿Por qué insistes en vestirte como si fueras a reparar una tubería? Suspiré, ajustando la correa de mi mochila donde cargaba una computadora portátil que valía más que el coche de mi hermana. Hola a ti también, mamá. Vengo de trabajar. Tuve una crisis con un servidor en Zúrich y no tuve tiempo de cambiarme. Además, dijiste que era una cena familiar, no una gala de beneficencia. Para nosotros, todo es una gala, intervino una voz chillona desde la escalera. Priscila bajaba los escalones como si estuviera en una pasarela imaginaria. Llevaba un vestido corto, brillante y dorado, y sostenía su teléfono en alto, grabándose a sí misma para una historia de Instagram. Hola, seguidores. Aquí estamos, preparando todo para la gran noche, dijo a la cámara con una sonrisa falsa antes de bajar el teléfono y mirarme con desdén. Ah, Marcela. ¿En serio, arruinas la estética de la casa? Por favor, no salgas en mis vídeos. Rodrigo y sus papás son gente decente, de San Pedro. No quiero que piensen que tenemos parientes indigentes. Mi padre, Rogelio, salió del estudio ajustándose la corbata. Era un hombre alto, corpulento, que siempre había confundido el respeto con el miedo. Me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. Tu hermana tiene razón, Marcela. No puedes estar en la sala con esa ropa. Vete a la cocina con tu tía Esther. Ayuda en algo útil por una vez en tu vida, en lugar de estar perdiendo el tiempo con tus jueguitos de computadora. Sentí el familiar ardor en el pecho, esa mezcla de injusticia y resignación que había sido mi compañera constante desde la adolescencia. Pero no discutí. No tenía caso. Para ellos, mi trabajo como arquitecta de ciberseguridad para 3 de los bancos más grandes del mundo no existía. Para ellos, yo era simplemente la hija rara, la que se pasaba el día tecleando en una habitación oscura, la vaga, que no tenía un trabajo real de oficina con un escritorio de caoba y una placa con su nombre. Está bien, dije, bajando la mirada. Me iré a la cocina. Caminé por el pasillo de mármol, pasando por debajo del enorme candelabro de cristal que sabía que habían comprado a crédito el año pasado. Al entrar a la cocina, el ambiente cambió. El olor a perfume caro fue reemplazado por el aroma reconfortante de cebolla frita y especias. La tía Esther, la hermana menor de mi madre y la única persona en esta familia que realmente me veía, estaba cortando verduras con una velocidad impresionante. Al verme, su rostro cansado se iluminó. Marcela, mi niña. Dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal para abrazarme. Pensé que no vendrías. Tu mamá estaba diciendo que ojalá te enfermaras para no tener que explicarle a los consuegros qué haces de tu vida. Me dejé abrazar, sintiendo como la tensión en mis hombros se disolvía un poco. Ya sabes cómo son, tía. Si no vengo,
soy la hija ingrata. Si vengo, soy la vergüenza de la familia. No hay forma de ganar. Esther chasqueó la lengua y me pasó un cuchillo. No les hagas caso. Ellos viven en su burbuja de cristal. Tú eres la inteligente, Marcela. Siempre lo has sido. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ese proyecto del que me hablaste la otra vez? Sonreí mientras empezaba a picar zanahorias. Bien, tía. Muy bien. De hecho, acabo de cerrar un contrato de consultoría externa con una firma en Singapur. Es mucho dinero. Esther me guiñó un ojo. Ella era la única que sabía, al menos parcialmente, que no me estaba muriendo de hambre. No sabía las cifras exactas, nadie las sabía, pero sabía que yo no era la fracasada que mis padres creían. Desde el comedor, se escuchaban las risas estridentes de Priscila y el sonido de copas brindando. Por el éxito de Muebles Rogelio. Gritó mi padre, con esa voz de vendedor de autos usados que usa cuando quiere impresionar. Y por mi hija Priscila, nuestra nueva directora creativa, que va a llevar la empresa al siglo XXI. Esther y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos la verdad. Muebles Rogelio, la empresa que mi abuelo había fundado con sudor y honestidad, se estaba desmoronando bajo la gestión de mi padre y las ideas caprichosas de mi hermana. Pero esa noche, mientras yo cortaba verduras escondida como una empleada más, nadie quería hablar de la realidad. Solo querían hablar de la fantasía. Lo que mis padres no sabían, mientras brindaban con champán que probablemente no habían pagado, era que la vaga de la cocina había ganado esa mañana, antes del desayuno, más dinero del que su preciada empresa generaba en un mes entero. Mientras picaba las zanahorias en rodajas perfectas, mi mente, entrenada para buscar patrones y errores en líneas de código, no pudo evitar retroceder en el tiempo. Era como si estar en esa casa activara un archivo corrupto en mi cerebro, reproduciendo una y otra vez los momentos que habían definido mi soledad. Recordé el día que recibí mi carta de aceptación del MIT. Tenía 22 años. Había aplicado a escondidas, sabiendo que mis padres nunca aprobarían que estudiara algo tan técnico y poco glamuroso. Había conseguido una beca completa para su programa avanzado en línea, lo que me permitía estudiar desde México sin costarle un centavo a mi familia. Corrí a la sala, con el correo electrónico impreso en la mano, temblando de emoción. «Papá, mamá». Grité. Me aceptaron. Voy a estudiar Ingeniería de Sistemas y Ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Rogelio ni siquiera levantó la vista de su periódico financiero. Lorena, que estaba eligiendo telas para retapizar los sofás, me miró con una ceja levantada. ¿En la computadora?, preguntó con desdén. ¿Vas a estar todo el día encerrada en tu cuarto como un topo? Marcela, eso no es vida. Eso es para gente antisocial, para los frikis que no tienen amigos. Pero es el MIT, mamá. Es la mejor universidad tecnológica del mundo, insistí, sintiendo como mi alegría se desinflaba como un globo pinchado. Tu hermana Priscila va a entrar a la Ibero a estudiar Relaciones Públicas, interrumpió mi padre, finalmente bajando el periódico. Eso sí es una carrera. Va a conocer gente, va a hacer contactos. El apellido Montemayor necesita estar en los eventos sociales, no escondido detrás de una pantalla. Deberías aprender de ella. Y así, mi mayor logro académico fue barrido bajo la alfombra. Años después, cuando compré mi primer apartamento, un lugar modesto pero en una zona segura que usaba como oficina y refugio, cometí el error de intentar contárselo. Fue durante una comida dominical. Priscila estaba llorando porque quería irse de viaje a Tulum con sus amigas para encontrar inspiración, y mis padres decían que no tenían liquidez en ese momento. Yo podría prestarles algo, dije tímidamente. Me ha ido bien con unos proyectos. De hecho, acabo de comprar un departamento pequeño cerca de la Colonia del Valle. Lorena soltó una carcajada seca, casi cruel. Ay, Marcela, por favor. Deja de inventar cuentos para sentirte importante. Sabemos que arreglas impresoras y formateas computadoras para los vecinos.
¿Qué compraste? ¿Una caja de zapatos? Seguro se endeudó con el banco hasta el cuello por un cuarto de azotea, añadió Priscila, secándose las lágrimas falsas. Papá, en serio, necesito ir a Tulum. Es vital para mi salud mental. Rogelio suspiró y sacó su tarjeta de crédito corporativa. Ten, hija. Pero no gastes demasiado. La empresa está en un bache, pero no puedo dejar que mi princesa esté triste. Y tú, Marcela, deja de mentir. Es patético. Ese día aprendí la lección más valiosa de mi vida: el silencio es poder. Dejé de compartir mis logros. Dejé de buscar su aprobación. Construí una muralla alrededor de mi vida real y dejé que ellos creyeran lo que quisieran. Si querían ver a una fracasada, yo sería una fracasada en sus ojos, mientras en secreto construía un imperio. De vuelta en el presente, mi teléfono vibró en el bolsillo trasero de mis vaqueros. Me sequé las manos y lo saqué discretamente. La pantalla estaba rota en una esquina, un detalle que mantenía a propósito para reforzar mi imagen de pobreza. Desbloqueé la pantalla con mi huella digital y abrí mi aplicación bancaria segura, la que estaba enlazada a mis cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Una notificación verde brillaba en la pantalla oscura: dividendo trimestral recibido, $150.000 americanos. Sonreí para mis adentros. $150.000. Unos 3 millones de pesos mexicanos, ganados mientras dormía gracias a mis inversiones tempranas en una startup de inteligencia artificial que ahora estaba cotizando en bolsa. Ese solo depósito era más de lo que Priscila ganaría en 10 años jugando a ser ejecutiva. ¿Buenas noticias?, preguntó la tía Esther, notando mi leve sonrisa. Digamos que sí, tía. Digamos que el jueguito de computadora está pagando bien. Guardé el teléfono justo cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Priscila entró, con las mejillas sonrojadas por el alcohol y la emoción. «Necesito más hielo», gritó, ignorando a Esther y dirigiéndose a mí como si fuera parte del mobiliario. «Marcela, saca el hielo del congelador y llévalo a la sala. Y trata de no hablar con nadie. Los padres de Rodrigo son muy conservadores y no entenderían tu estilo de vida alternativo». Me quedé mirándola fijamente por un segundo. Podría haberle dicho en ese momento que mi estilo de vida podría comprar su boda entera y sobraría dinero para comprarle un cerebro nuevo. Pero no lo hice. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo tenía la paciencia de un programador depurando un código complejo. Claro, Priscila, dije con calma. Ya te llevo el hielo. Tomé la cubeta de plata, sintiendo el frío del metal en mis manos, un frío que se parecía mucho al que sentía ahora por mi propia familia. La cena transcurrió como una obra de teatro mal ensayada. Yo servía los platos y retiraba los cubiertos, cumpliendo el rol invisible que me habían asignado, mientras mis padres y Priscila actuaban como la familia perfecta. Rogelio hablaba de expansión internacional y Lorena presumía de sus viajes a Europa, omitiendo mencionar que el último había sido financiado con una segunda hipoteca sobre la casa. Estaba en la cocina lavando los platos del postre cuando escuché un alboroto en la entrada principal. No eran risas, eran voces graves y urgentes. ¿Quién toca el timbre a las 10 de la noche?, preguntó la tía Esther, secando una copa con nerviosismo. Me asomé por la puerta abatible de la cocina. En el vestíbulo, 2 hombres de traje oscuro estaban hablando con mi padre. Uno de ellos le entregó un sobre grueso de color manila. Rogelio lo abrió, y vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándolo de un tono grisáceo enfermizo. Esto tiene que ser un error, balbuceó mi padre, retrocediendo. Son muebles de primera calidad. Tengo los certificados. Los certificados son falsos, señor Montemayor, dijo uno de los hombres con voz monótona pero firme. Representamos a la cadena hotelera Paraíso Azul. Compraron 300 juegos de dormitorio de su línea, Toscana de lujo, para su nuevo resort en Cancún. Hace 2 días, un huésped se sentó en una silla y ésta colapsó. Al inspeccionar los muebles, descubrieron que no eran de madera de roble italiano como estipulaba el contrato.
Eran de aglomerado prensado de baja calidad, importado de China, y lo peor de todo, estaban infestados de termitas. «Eso es mentira», gritó Priscila, corriendo hacia la puerta, con su copa de champán aún en la mano. «Yo misma supervisé la importación. Eran proveedores exclusivos». El abogado la miró con una mezcla de lástima y desprecio profesional. «Señorita, tenemos los manifiestos de aduana. Usted firmó la compra de lotes de saldo, provenientes de una fábrica en Guangzhou conocida por usar materiales tóxicos. Pintaron el aglomerado para que pareciera madera fina. Eso es fraude, fraude criminal». Un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Los padres de Rodrigo, el prometido de Priscila, se levantaron de la mesa con una incomodidad palpable. Creo que es mejor que nos vayamos», dijo el padre de Rodrigo. «Rogelio, hablamos luego». Nadie los despidió. La puerta se cerró tras ellos y la burbuja de fantasía de los Montemayor estalló con una violencia ensordecedora. ¿18 millones de pesos? Leyó mi padre el documento judicial, con las manos temblando tanto que el papel crujía. Nos demandan por 18 millones de pesos en daños, perjuicios y ruptura de contrato. 18 millones. No tenemos ni medio millón en el banco. Lorena se dejó caer en el sofá de terciopelo, llevándose una mano al pecho. Priscila, ¿qué hiciste?, susurró. Nos dijiste que habías conseguido un trato increíble, que el margen de ganancia sería del 400%. Priscila, acorralada, pasó de la arrogancia al victimismo en un segundo. Yo quería ayudar. Sollozó, lanzando la copa al suelo donde se hizo añicos. La empresa estaba perdiendo dinero. Quería demostrar que soy una buena empresaria. El proveedor me juró que eran idénticos a los italianos. ¿Cómo iba a saber yo lo de las termitas? Soy directora creativa, no carpintera. Rogelio se pasó las manos por el cabello, que de repente parecía más blanco y escaso. Estamos acabados. La casa está hipotecada para avalar ese envío. Si no pagamos en 30 días, nos quitan todo. La empresa, la casa, los coches, todo. Fue entonces cuando sus ojos, inyectados en sangre y pánico, se posaron en mí. Yo seguía parada en el marco de la puerta de la cocina, observando la escena con una frialdad analítica. Marcela, dijo mi padre. No sonó como mi nombre, sonó como el nombre de una herramienta, de un recurso de emergencia. Caminó hacia mí. Lorena se levantó también, sus ojos brillando con una nueva esperanza depredadora. Marcela, hija, dijo mi madre, cambiando su tono de voz al instante, de la arpía de hace una hora a una madre suplicante. Tú tienes ese terreno en el pueblo, ¿verdad? El que te dejó tu abuela Sofía a tu nombre. Me tensé. Ese terreno era un pedazo de tierra árida en las afueras de Querétaro, pero era el único lugar donde mi abuela había sido feliz. Me lo había dejado a mí porque sabía que yo era la única que no lo vendería por un par de zapatos nuevos. Sí, dije cautelosamente. Lo tengo. Estuve averiguando, se apresuró a decir Rogelio. Han construido una carretera cerca. El valor ha subido. Podríamos venderlo rápido por unos 2 millones de pesos. Y también, sé que la abuela te dejó una cuenta de ahorros para tu maestría. Debe haber unos 300.000 pesos ahí. Dámelos. Exigió Priscila, dejando de llorar mágicamente. Con eso podemos pagar a los abogados para ganar tiempo. Marcela, tienes que salvarnos. Es mi reputación la que está en juego. Miré a mi familia. Los miré de verdad. No vi miedo por perder su hogar, vi miedo por perder su estatus. No vi arrepentimiento por el fraude, vi molestia por haber sido descubiertos. Y sobre todo, vi que no les importaba despojarme de lo poco que ellos creían que yo tenía. Querían quitarme la herencia de la abuela, lo único que era mío emocionalmente, para tapar un agujero negro creado por la vanidad de mi hermana. No, dije. Mi voz no tembló. Fue una sílaba simple, sólida como una roca.
¿Qué dijiste? Preguntó Lorena, parpadeando como si le hubiera hablado en un idioma alienígena. Dije que no. No voy a vender el terreno de la abuela. Y no voy a darles mis ahorros. Ese dinero era para mi educación, aunque ustedes nunca creyeron en ella. Ese problema lo creó Priscila con su avaricia y su incompetencia. Que lo resuelva ella. El aire en la sala se volvió eléctrico. Rogelio dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por una ira que nunca había visto dirigida hacia sus socios, solo hacia mí. ¿Te atreves a darnos la espalda? Rugió. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te hemos dado un techo. Te hemos tolerado tu mediocridad, tu falta de ambición, tu ropa horrible. Me han tolerado porque soy útil para arreglar el wifi y para que se sientan superiores, repliqué, sintiendo una calma helada en mis venas. Pero se acabó. No voy a pagar por los errores de su hija favorita. Rogelio señaló la puerta con un dedo tembloroso. Entonces lárgate. Gritó. Si no eres parte de la solución, eres un parásito. Lárgate de mi casa. No quiero volver a ver tu cara de fracasada egoísta hasta que traigas ese dinero. Papá, échala. Gritó Priscila. Es una envidiosa. Siempre me ha tenido envidia. Lorena corrió a la cocina y volvió con una bolsa de basura negra grande, de esas que se usan para los desechos del jardín. Toma, me lanzó la bolsa al pecho. Tienes 10 minutos. Mete tus trapos viejos, tus cables y tus computadoras obsoletas y vete. Necesitamos tu habitación para guardar las cosas de valor que tendremos que esconder del banco. Vete a vivir bajo un puente con tu orgullo, a ver si te calienta por las noches. Agarré la bolsa. No sentí humillación. Sentí una ligereza extraordinaria. Era como si me hubieran cortado las cadenas que me ataban a un barco que se hundía. Está bien, dije. Subí a mi cuarto. No metí mucha ropa. Metí mi servidor portátil encriptado, mis discos duros de seguridad, mi pasaporte y la foto enmarcada de mi abuela Sofía. Bajé 10 minutos después. Tía Esther estaba llorando en la puerta de la cocina, pero le hice una señal para que no interviniera. No quería que la echaran a ella también. Caminé hacia la puerta principal. Rogelio, Lorena y Priscila estaban parados en la sala, con los brazos cruzados, formando un muro de juicio. Espero que sepas lo que haces, Marcela, escupió mi padre. Cuando te des cuenta de que no eres nada sin el apellido Montemayor, no vengas arrastrándote. No se preocupen, dije, abriendo la puerta y dejando que el aire frío de la noche me golpeara la cara. No voy a volver, no como la hija que ustedes creen que soy. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo al cerrarse fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Caminé hacia la calle, saqué mi teléfono y pedí un Uber Black. Mientras esperaba, miré la fachada imponente de la casa. Sabía algo que ellos no sabían, en el mundo de las finanzas, cuando una empresa se gestiona tan mal y tiene tanta deuda, siempre aparece un tiburón para comprarla por centavos. Y yo tenía mucha hambre. Pasaron 60 días. 2 meses que, para los Montemayor, debieron sentirse como 60 años de tortura medieval. Yo no me fui a vivir bajo un puente. Me fui directamente al Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma. Alquilé una suite ejecutiva por un mes mientras mis asistentes buscaban un penthouse adecuado para comprar. Sí, tenía asistentes. 2, para ser exacta, que trabajaban de forma remota desde Londres y Nueva York, gestionando mi agenda y mis activos. Desde la comodidad de mi nueva oficina, con vistas al castillo de Chapultepec, monitoreé la caída de mi familia como quien observa un accidente de tráfico en cámara lenta. No era sadismo, era inteligencia de mercado. Las noticias locales se cebaron con ellos. El escándalo de los muebles con termitas fue tendencia en Twitter durante una semana bajo el hashtag #Lady Termitas, acompañado de fotos de Priscila llorando con maquillaje corrido. Mis fuentes bancarias me informaron que Rogelio había intentado pedir préstamos a todos sus amigos del club de golf. Nadie le prestó un peso.
En el mundo de las apariencias, la quiebra es una enfermedad contagiosa, y nadie quiere acercarse al infectado. A los 45 días, el banco inició el proceso de embargo. La mansión de las Lomas, el símbolo supremo de su estatus, estaba a punto de ser subastada. Muebles Rogelio había cerrado sus puertas, y los empleados demandaban sus liquidaciones. Fue entonces cuando decidí actuar. No como hija, sino como inversora. Llamé a mi abogado principal, el licenciado Guillermo, un hombre astuto que cobraba por hora lo que mi padre solía ganar en una semana. Guillermo, dije, mirando los gráficos de la deuda de mi familia en una de mis 3 pantallas de alta resolución. Es hora. Activa el Proyecto Fénix. ¿Estás segura, señorita Marcela? Preguntó él. Es una inversión de alto riesgo. Los activos están depreciados y la marca está manchada. Financieramente, es comprar basura. No estoy comprando la marca, Guillermo. Estoy comprando el control. Quiero adquirir el 100% de la deuda bancaria de Muebles Rogelio y las hipotecas personales de Rogelio Montemayor. Ofrécele al banco pagar la deuda al contado con un descuento del 40%. Estarán desesperados por deshacerse de esos créditos morosos. Aceptarán. Entendido. ¿Bajo qué nombre hacemos la adquisición? Usa mi holding principal, Grupo Inversiones M. Que suene corporativo, distante, internacional. Que piensen que somos un fondo buitre extranjero o un conglomerado tecnológico. Hecho. ¿Y cuándo tengamos la deuda? Entonces, les envías una invitación formal. Diles que el nuevo acreedor mayoritario quiere reunirse con ellos para discutir una reestructuración de activos. Dales una fecha y una hora. Y asegúrate de que sea en la Torre Reforma. Quiero que se sientan pequeños. 3 días después, mi sistema de vigilancia digital, tengo acceso a los correos de mi padre, una vieja costumbre de ciberseguridad que nunca desactivé, me mostró la reacción. El correo de Grupo Inversiones M llegó a la bandeja de entrada de Rogelio un martes por la mañana. Leí su respuesta a mi madre en un mensaje de WhatsApp que intercepté, Lorena. Un milagro. Un grupo de inversores nos contactó. ¿Quieren negociar? Seguro vieron el potencial de la marca a pesar del escándalo. Te dije que mi nombre todavía vale algo. Estamos salvados. Lorena respondió, gracias a Dios. Seguro es algún admirador de Priscila o algún socio tuyo que quiere mantenerse anónimo. Ponte tu mejor traje, Rogelio. Tenemos que impresionarlos. Que no noten que estamos desesperados. Sonreí, tomando un sorbo de mi café expreso. La capacidad humana para el autoengaño es fascinante. Incluso al borde del abismo, seguían creyendo que eran especiales, que el universo les debía un favor. Me preparé para la reunión con una meticulosidad quirúrgica. Fui a mi vestidor. Adiós a la sudadera con capucha. Saqué un traje sastre blanco de corte impecable, diseñado por Alexander McQueen. Era poder puro hecho tela. Me puse unos tacones de aguja negros, no para verme más alta, sino para que mis pasos resonaran como martillazos en el suelo de mármol. Me solté el cabello, que normalmente llevaba en una coleta desordenada, y lo dejé caer en ondas suaves sobre mis hombros. Me puse un reloj Patek Philippe, un modelo discreto pero que cualquier conocedor identificaría como una pieza de colección valorada en más de 2 millones de pesos. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era Marcela, la hija vaga que arreglaba impresoras. Era Marcela, la CEO, la arquitecta de sistemas, la dueña del tablero de juego. Conduje mi coche hasta la Torre Reforma. No, no era un coche modesto. Había sacado del garaje mi Tesla Model Samplad, un vehículo que aceleraba más rápido que la caída libre de la reputación de mi hermana. Al llegar a mis oficinas en el piso 50, todo estaba listo. Guillermo me esperaba con los documentos. Están en la sala de espera, señorita, me informó. Llegaron 15 minutos antes. Se ven ansiosos. ¿Cómo van vestidos? De etiqueta,
Aunque se nota que los trajes ya han visto mejores días. La hija menor está intentando coquetear con el recepcionista para sacar información, pero él ha mantenido el protocolo. Perfecto. Hazlos esperar 20 minutos más. Que suden. Que miren el lujo de la oficina y se pregunten quién demonios tiene tanto dinero para tener una cascada interior en el vestíbulo. Como usted ordene. Me senté en la cabecera de la inmensa mesa de cristal de la sala de juntas principal. La vista de la Ciudad de México se extendía a mis pies, un mar de concreto y caos. Desde aquí arriba, los problemas parecían insignificantes. Giré mi silla ejecutiva para quedar de espaldas a la puerta, mirando hacia la ventana. Quería que entraran y vieran primero la ciudad, y luego a mí. Quería dramatismo. Quería que entendieran, sin una sola palabra, que la jerarquía había cambiado para siempre. Hazlos pasar, Guillermo, dije por el intercomunicador. Escuché el sonido pesado de las puertas dobles de roble abriéndose. Escuché los pasos vacilantes sobre la alfombra gruesa. Escuché la respiración agitada de mi padre. Buenos días, dijo Rogelio, con esa voz impostada de hombre de negocios que intenta ocultar su terror. Soy Rogelio Montemayor. Esta es mi esposa Lorena y mi hija Priscila. Es un honor estar aquí. Venimos a hablar con el señor el director de Grupo Inversiones M. Esperé 3 segundos. 1. 2. 3. No es, señor, dije, aún de espaldas. Y no necesitan presentarse. Conozco sus nombres. Y conozco sus deudas mejor que ustedes mismos. Giré la silla lentamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado central. Lorena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Los ojos de Rogelio se abrieron tanto que parecieron a punto de salirse de sus órbitas. Priscila, que estaba masticando chicle con nerviosismo, se quedó con la boca abierta, el chicle cayendo sobre su labio inferior. ¿Marcela? Susurró mi madre, su voz temblando. ¿Qué haces aquí? ¿Eres la secretaria? Dile a tu jefe que pase, no tenemos tiempo para tus bromas. Sí, Marcela, dijo Priscila, recuperando su tono odioso. ¿Conseguiste trabajo de recepcionista aquí? Pues ve por unos cafés, que tengo sed. Y dile al dueño que ya llegamos. No dije nada. Solo dejé caer una carpeta gruesa de cuero sobre la mesa. El sonido, pum, resonó como un disparo. Nadie va a traer café, Priscila, dije, mi voz tranquila pero cargada de autoridad. Y no hay ningún jefe al que llamar. Yo soy la dueña de Grupo Inversiones M. La M es de Marcela. Y ustedes están sentados en mis sillas. Rogelio se dejó caer en la silla más cercana como si le hubieran cortado las piernas. No. No puede ser, balbuceó, mirando alrededor de la oficina, tratando de procesar que la hija a la que había echado con una bolsa de basura era la dueña de todo ese lujo. Tú arreglas computadoras. Tú no tienes dinero. Esto es una estafa. Seguro hackeaste el sistema para entrar aquí. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de cristal. Papá, por favor. Deja de insultar mi inteligencia y la tuya. Este edificio tiene seguridad biométrica de grado militar. Estoy aquí porque soy la dueña. Y sobre el dinero, hice una señal a Guillermo. El abogado proyectó en la pantalla gigante de la pared un documento bancario. Hace 48 horas, Grupo Inversiones M adquirió la totalidad de la deuda de Muebles Rogelio y sus deudas personales con el Banco Nacional. Pagamos 18 millones de pesos al contado. Aquí está el certificado de cesión de derechos. La cifra brillaba en la pantalla, 18 millones de pesos. 0 centavos de deuda con el banco. 18 millones de deuda conmigo. Eso significa, continué, que el banco ya no los va a embargar. Yo soy su única acreedora. Soy dueña de su hipoteca, de sus coches y de lo que queda de su patética empresa. Legalmente,
Soy dueña de sus vidas. Lorena empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de shock puro. Marcela, hija, empezó a decir, con la voz quebrada. ¿Por qué no nos dijiste? Teníamos tanto dinero y nos dejaste sufrir. Somos tu familia. ¿Familia? Me reí, una risa fría y sin alegría. Hace 2 meses me echaron a la calle con una bolsa de basura porque no quise vender la herencia de mi abuela. Me llamaron parásito. Me dijeron que no volviera. Pues bien, no he vuelto. La Marcela que era su hija ya no existe. Ahora están hablando con su acreedora. Priscila, que había estado extrañamente callada, se levantó de golpe, roja de ira. Esto es injusto. Seguro robaste ese dinero. Es dinero sucio. Te voy a denunciar. Nadie gana tanto dinero trabajando en una computadora. Suspiré y saqué un control remoto pequeño. Siéntate, Priscila. Antes de que hables de denuncias, hablemos de robos reales. Presioné un botón. En la pantalla gigante, el documento bancario desapareció y fue reemplazado por un vídeo de alta definición en blanco y negro. Era una grabación de cámara de seguridad. La imagen mostraba claramente el dormitorio de mis padres. La fecha en la esquina inferior indicaba que era de hacía 3 meses. En el vídeo, se veía a Priscila entrar de puntillas, abrir el joyero de mi madre y sacar el collar de perlas y diamantes de la abuela, el único objeto de valor real que quedaba en la familia. Se la veía metiéndoselo en el bolso y saliendo. «Ese es mi collar», gritó Lorena. Pensé que lo había perdido la empleada. Despedí a la señora Juana por eso. No, mamá, dije. Tu hija dorada lo robó. Y lo empeñó en el Monte de Piedad por 50.000 pesos para comprarse una bolsa Louis Vuitton de segunda mano. Tengo el recibo del empeño también. Priscila se puso pálida como un papel. Se desplomó en la silla, muda por primera vez en su vida. Tengo cámaras en toda la casa, instaladas hace años, expliqué. Me gusta la seguridad. Sabía todo lo que pasaba. Sabía de los robos de Priscila, sabía de las cuentas maquilladas de papá. Rogelio se cubrió la cara con las manos. Estaba derrotado. Total y absolutamente derrotado. ¿Qué quieres, Marcela?, preguntó, su voz sonando hueca. ¿Quieres la casa? ¿Quieres vernos en la calle para vengarte? Hazlo. Ejecuta la deuda. Tíranos a la basura como nosotros te tiramos a ti. Nos lo merecemos. Hubo un momento de silencio. Miré a mi familia. Eran patéticos. Eran pequeños. Toda mi vida había buscado su aprobación, y ahora me daba cuenta de que su aprobación no valía nada. No eran gigantes malvados, eran personas tristes y vacías, obsesionadas con una imagen que nunca pudieron sostener. Podría hacerlo, dije suavemente. Podría dejarlos en la calle hoy mismo. Pero a diferencia de ustedes, yo sí tengo un sentido de lealtad hacia la sangre, aunque esa sangre esté podrida. Abrí la carpeta de cuero y deslicé 3 contratos hacia ellos. Esta es mi oferta. No es negociable. Tómenla o déjenla. Rogelio tomó el contrato y empezó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente. Punto 1. La marca, Muebles Rogelio, se disuelve hoy. La empresa deja de existir. Mis auditores liquidarán los activos restantes para cubrir parte de la deuda. Punto 2. La Casa de las Lomas pasa a mi nombre. Yo seré la propietaria legal en las escrituras. ¿Nos vas a echar?, preguntó Lorena, aterrorizada. Sigue leyendo. Ustedes, Rogelio y Lorena, tendrán el derecho de usufructo vitalicio. Pueden vivir en la casa hasta que mueran. Nadie los va a echar. Pero, ya no es su casa. No pueden hipotecarla, no pueden venderla, y no pueden hacer fiestas de lujo. Yo pagaré los impuestos prediales. Ustedes pagarán la luz, el agua y el gas con su pensión. Si no les alcanza,
tendrán que cortar gastos. Quizás menos aire acondicionado y menos champán. ¿Y Priscila? Preguntó mi padre. Punto 3, dije, mirando fijamente a mi hermana. Priscila queda fuera de este acuerdo. Ella no tiene usufructo. Tiene 26 años. Es joven y saludable. Tiene 30 días para desalojar la casa y buscar su propio lugar. No puedes hacerme esto. Chilló Priscila. No sé hacer nada. Nunca he trabajado. Es hora de aprender, hermanita. McDonald's siempre está contratando. O puedes intentar usar tu título de Relaciones Públicas para conseguir un trabajo real de asistente. Pero se acabó la vida de princesa mantenida. Si intentas quedarte en la casa después de 30 días, usaré el vídeo del robo para enviarte a la cárcel. Y créeme, tengo mejores abogados que tú. Priscila miró a mis padres, buscando su protección habitual. Pero Rogelio y Lorena no la miraron. Estaban leyendo el contrato, dándose cuenta de que acababan de salvarse de la indigencia gracias a la hija que despreciaron. ¿Firmamos? Preguntó Rogelio, con la voz temblorosa. Firmen, ordené, pasándoles un bolígrafo Montblanc. Y una última cosa. El próximo día de Acción de Gracias, o Navidad, o cumpleaños, no me inviten. No quiero ser parte de sus fotos falsas. Si tía Esther quiere venir a verme, es bienvenida en mi casa cuando quiera. Pero ustedes son solo mis inquilinos ahora. Rogelio firmó primero. Su firma, antes grandiosa y extravagante, fue ahora un garabato pequeño y débil. Lorena firmó llorando en silencio. Priscila no tuvo que firmar nada. Solo se quedó allí, mirando el vacío, dándose cuenta de que su reinado de terror había terminado. Me levanté, alisé mi traje blanco y tomé la carpeta. Guillermo los acompañará a la salida, dije. Y papá, la próxima vez que veas a alguien con una sudadera y una computadora, no asumas que es un vago. Podría ser la persona que posee el banco donde guardas tus ilusiones. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. Caminé por el pasillo hacia mi oficina privada. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo ni por tristeza. Latía con el ritmo constante y poderoso de la libertad. Me encontré con tía Esther en el vestíbulo. Ella había venido porque yo le había pedido a Guillermo que la trajera discretamente. Al verme, corrió y me abrazó. Lo hiciste, susurró. Lo salvaste y les diste una lección al mismo tiempo. Eres una buena mujer, Marcela. Demasiado buena para ellos. Lo hice por la abuela, tía. Y por mí. Ya no soy su víctima. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, secándose una lágrima. Miré hacia la ciudad a través de los enormes ventanales. El sol estaba poniéndose, tiñendo el cielo de naranja y morado. Ahora tengo trabajo que hacer. Tengo una red de seguridad que construir para un banco en Tokio. Y después, tal vez me vaya de vacaciones. A donde yo quiera, con mi propio dinero, y sin pedir permiso a nadie. Sonreí. Saqué mi teléfono y vi una notificación de Priscila en Instagram. Había subido una foto negra con el texto, tomándome un tiempo para reflexionar. La vida da muchas vueltas. Le di, me gusta. Fue el mejor clic de mi vida. 6 meses han pasado desde la reunión en la Torre Reforma. La vida ha cambiado drásticamente, y curiosamente, ha encontrado un nuevo equilibrio. Mis padres siguen viviendo en la Casa de las Lomas. Según los informes que me da tía Esther, a quien contraté como jefa de logística en una de mis empresas filiales, con un sueldo que realmente merece, la casa ha cambiado. Ya no hay fiestas. Los muebles lujosos se vendieron para pagar deudas menores que yo no cubrí. Ahora tienen muebles sencillos. Rogelio ha empezado a dar clases de contabilidad básica en un centro comunitario. Dice que le ayuda a mantenerse ocupado, pero creo que en el fondo, está tratando de expiar sus pecados financieros enseñando a otros a no cometerlos.
Lorena ha dejado el botox y ha empezado a cultivar un huerto en el jardín trasero. Tía Esther dice que la ha visto sonreír de verdad por primera vez en años cuando cosechó sus primeros tomates. Parece que la humildad forzada les ha dado algo que el dinero nunca pudo, paz. ¿Y Priscila? Bueno, la realidad golpeó fuerte. Trabajó 2 semanas en una cafetería y renunció porque se le rompieron las uñas. Pero el hambre es un gran motivador. Ahora trabaja como recepcionista en un gimnasio de cadena. No es un trabajo glamuroso, y sé que odia usar uniforme, pero el otro día vi una foto suya. Se veía cansada, sí, pero también se veía real. Por primera vez, se está ganando su propio dinero. No la he ayudado, y creo que eso es lo mejor que he podido hacer por ella. En cuanto a mí, sigo siendo Marcela. Sigo usando mis sudaderas cómodas cuando trabajo desde mi nuevo penthouse en Polanco. Sigo amando el silencio y el brillo de mis monitores en la oscuridad. Pero algo ha cambiado. Ya no siento la necesidad de esconderme. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, ya no digo, trabajo con computadoras, bajando la voz. Los miro a los ojos y digo, soy arquitecta de sistemas y dueña de mi propio destino. A veces, paso con mi coche frente a la vieja casa de mis padres. No me detengo. No entro. Solo miro la fachada y recuerdo a la niña que se sentía invisible. Y le susurro, ya te vieron, Marcela. Y les deslumbraste tanto que tuvieron que cerrar los ojos. La venganza no siempre es destruir al otro. A veces, la mejor venganza es obligarlos a ver cómo construyes tu propio castillo con las piedras que te lanzaron. Y mi castillo es a prueba de todo.